Amigos, buenas tardes. Hoy viernes 26 de abril del 2019. Bienvenidos a una nueva edición de Viernes Jurídico. Y el día de hoy vamos a conversar sobre dos temas. El primero va a ser si existe un abuso, ¿no? Si hay un abuso en cuanto a las detenciones preliminares y a las prisiones preventivas que se están dictando en el país a propósito, ¿no?, de los casos conocidos, corrupción y los últimos hechos que han acontecido en las últimas semanas y que han despertado gran interés en la población. Y como segundo punto, ¿no?, en el bloque final vamos a conversar sobre las prestaciones económicas que uno puede recibir por parte de salud. Con relación al primer tema, nos acompaña el abogado penalista Jover Mesa. Él es especialista en derecho penal, también es especialista en programas de cumplimiento compliance, ha llevado a cabo una maestría en ciencias penales en la Universidad de San Marcos, y es una voz autorizada que nos va a guiar sobre el tema. Recuerden, amigos, que el programa es auspiciado por CTL Consultants, firma de abogados en la cual Manuel Portocarrero, Jarek Tello y quien les habla, César Medina, son socios. Pueden buscarnos para cualquier consulta. Estamos en Facebook, estamos en Instagram, estamos en LinkedIn, en Twitter y en nuestro canal de YouTube CTL Consultants, donde colgamos todos nuestros programas. Jover, muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy. Muchas gracias, doctor, por la invitación. Muy agradecido por la invitación cordial que se me ha hecho extensivo llegar. Perfecto. Perfecto. Entonces, a ver, tratemos de explicarle a la gente en los términos más sencillos posibles este tema de la prisión preventiva y las detenciones preliminares que han despertado tanto interés a propósito de la coyuntura, ¿no? Entonces, lo que me gustaría que empecemos, ¿no?, de la forma más simple, con el hecho de la detención preliminar, ¿no? ¿Cómo surge la regulación de esta figura, ¿no? ¿Y en qué consiste esencialmente? Bueno, primero nos tenemos que nosotros remontar en el Código de Procedimientos Penales de 1940. Quiere decir que el juez, para este sistema procesal, él era el único que dirigía la investigación, y el juez disponía un mandato de detención o, en su defecto, un mandato de comparecencia. Con el nuevo Código Procesal Penal se reformuló todo ello. Crearon las instituciones procesales de la detención preliminar judicial y la prisión preventiva. Ahora, pero muchos dirán, ¿pero qué es una detención preliminar judicial, una prisión preventiva? Son medidas coercitivas procesales de carácter cautelar, de naturaleza jurídica cautelar, que solamente va hacia la persona. Quiere decir, por ejemplo, para un tema de la detención preliminar judicial, existen ciertos presupuestos bajo ciertos estándares. El artículo 261 ha establecido un estándar para poder el fiscal dictaminar una detención preliminar judicial, pero esta detención lo solicita ante el juez de investigación preparatoria, que es el que va a dictaminar o autorizarla si es factible o si es procedente, con todos los recaudos necesarios. Ahora, bueno, esto todo bajo los principios de publicidad, acusatorio, los principios oralidad y de inmediación, que son principios básicos que se rigen con el nuevo Código Procesal Correcto. Penal. Entonces, la detención preliminar es una medida cautelar que se debería pedir antes que la prisión preventiva, porque son de distintos estadios procesales, ¿no? Así es, efectivamente. La detención preliminar se solicita en diligencias preliminares. El fiscal lo solicita. Para ello son 72 horas que tiene el fiscal, según el plazo establecido. Ya el Tribunal Constitucional se ha pronunciado en dos casos muy emblemáticos, ¿no?, como precedentes vinculantes, solo por citarlos nada más: el caso de Andera del 2007 y el caso Silva Vicente Checa, donde establece que el plazo es estrictamente necesario, nada más. Ahora, este plazo, si bien es cierto, tiene 72 horas la Fiscalía, más 7 días más, que podría ser ampliatorios. Ahora, para lo que es el tema de crimen organizado, contamos estos plazos, son 10 días según lo que establece el nuevo Código Procesal Penal.
que fue lo que se pidió contra Keiko Fujimori, contra PPK, y era lo que se estaba por ejecutar contra García, ¿correcto? Así es, efectivamente. Correcto. Efectivamente. Entonces, por ejemplo, en el caso de García, bueno, que finalmente no se llegó a ejecutar la orden, lo que se estaba realizando respecto a García era recién diligencias preliminares y la detención preliminar Así es, tenía como objetivo privarle la libertad para recopilar información porque él la podía ocultar. O sea, digamos, entiendo que la detención preliminar es algo excepcional. Así es. Entonces, sin juzgar o valorar si estuvo bien o no dada la detención preliminar a García, ¿cuál era la lógica del fiscal al solicitarle al juez? Muy bien. Aquí hay que tener algo bien en claro. ¿Cuál es la finalidad de la detención preliminar judicial? La finalidad esencial eminentemente es justo la evasión de la justicia, que el investigado perturbe la acción de la justicia, ya sea con el peligro de fuga que se pueda él escapar, ¿no? Vamos a denominarlo de esa manera. O destruir pruebas. Claro, o en su defecto de obstaculizar la actividad Correcto. probatoria. Eso sería más que nada en la esencia de lo que sería la detención preliminar judicial. Claro, y luego de que transcurren estos, transcurren estos 10 días, pero para la dación de esta orden hay estándares muy altos. ¿Los jueces lo han estado aplicando correctamente ¿cuál sería una evaluación general, por así decirlo, ¿no? Vamos, a ver, esto ha sucedido más que nada con el tema de la prisión preventiva. Correcto. Mucho, hasta es más, en los medios de comunicación pasan al respecto que se le ha condenado a la persona, Claro, cuando en un realidad error. eso no es así. Lo que se ha aquí impuesto, porque lo solicita el fiscal al juez de investigación preparatoria, es una medida que se le priva de la libertad a una persona, pero por de un tiempo establecido. La Corte Interamericana de Derechos Humanos, en el informe 2017, ha establecido ciertos parámetros por la cual una persona debe estar bajo esa medida coercitiva, que son los 48 meses. Estamos hablando de 4 años aproximadamente. Más no podría estar una persona detenida o privada de su libertad. Correcto, con relación a la prisión preventiva, evidentemente. Entonces, pero los requisitos para la detención preliminar, entiendo que la detención preliminar se da a un estadio todavía muy inicial de diligencias preliminares, y la prisión preventiva, ¿cuándo se da y por qué es tan severa a diferencia de la detención preliminar? ¿Cómo Ya. podemos explicar la prisión preventiva? El fiscal solicita la detención preliminar. Cuando ya los plazos se le vencen, el fiscal lo solicita otra medida coercitiva. Bueno, la regla es que una persona se debe ser investigada en libertad, y la excepción sería que se le aplique una medida coercitiva. Cuando se le vence el plazo para la detención preliminar, el fiscal solicita la prisión preventiva y es el juez de garantía quien la otorga. Ahora, bajo los ciertos presupuestos, el artículo 268 del nuevo Código Procesal Penal ha establecido 3 presupuestos. Uno de ellos, el principal, graves y fundados elementos de convicción de la existencia de un hecho delictivo. Pues bien, si eso es así, entonces me voy al segundo presupuesto, la prognosis de pena, que es más que otra cosa que una pena que sea superior a 4 años de pena privativa de libertad. Y como tercer presupuesto, el peligro procesal, donde se encuentra enmarcado el peligro de obstaculización y el peligro de perturbación de la acción de la justicia. Hay una casación muy conocida por la comunidad jurídica, la casación 626 del 2013, Moquegua, que ha establecido 2 presupuestos más al respecto. Uno que lo contempla, que es la duración de la medida, y el otro presupuesto, Correcto. la proporcionalidad en stricto sensu, que viene a ser en sentido estricto. Bueno, quiero acotar ahí también al respecto que la última casación 1673 del 2017, Lima ha establecido las motivaciones de estos presupuestos, porque el fiscal no es que va con un caso y lo lleva ante el
ante el juez de investigación para que solicitándole una prisión preventiva y le pueda otorgar. No, tiene que ser motivada, tiene que tener elementos sólidos, suficientes elementos de convicción que acreditasen la existencia de un delito. Bueno, todo ello bajo los elementos probatorios. Correcto, entonces podemos concluir de que legalmente estaba este tema de que la pena sea de 4 años o más. Así es. El tema de que haya peligro de fuga, y el otro, el más importante era los elementos que dieran lugar a que se hubiese podido cometer el delito. Y los otros dos no son legales, sino son incorporados en la jurisprudencia de la Corte Suprema. Así es. Entonces, bajo estos parámetros, bajo estos 5 puntos que se tienen que tomar en consideración, uno podría entender de que todas las reglas están dadas para que la prisión preventiva se otorgue de manera adecuada y cuando corresponde. Entonces, ¿este intento de modificatoria del Congreso es necesario o consideras que las reglas ya están dadas y de repente lo que falta es que la jurisprudencia se encargue de desarrollar más en detalle la situación? Tal como está previsto los requisitos, ¿qué crítica o qué defensa podrías hacer a lo que ya está regulado, ¿no? Bueno, de mi punto de vista muy personal, la modificación legislativa de esta institución procesal de la prisión preventiva no se da tanto en variarla, querer cambiarla. Es un tema de interpretación, porque la modificación no se da en un solo caso en concreto, sino debe de darse bajo la necesidad de los casos que se dan a nivel nacional. Porque si bien es cierto, ¿cuál es entonces la finalidad de la prisión preventiva? Claro. La finalidad de la prisión preventiva se basa bajo 4 premisas elementales para todo. 1, que no se perturbe la acción de la justicia. 2, el peligro de fuga. 3, una función tuitiva coercitiva. Esto quiere decir que el investigado no siga cometiendo nuevos actos delictivos. Y por último, que se asegure la medida bajo la sentencia, que se cumpla la sentencia condenatoria. Correcto. Entonces lo que podemos concluir es que no es un tema de modificación de normas, sino es un tema de que los operadores jurídicos apliquen correctamente una interpretación adecuada. Correcto. Que se debe dar a estas instituciones procesales, claro, que son básicas. Claro. Ahora, llama la atención, bueno, obviamente el debate político se inicia a través de que esta institución, ¿no?, tan excepcional y a la vez tan gravosa como la prisión preventiva ha afectado a líderes políticos, ¿no? Es a partir de ahí que hemos visto cómo algunos actores políticos han hablado de modificarlo, pero también lo que ha salido en los últimos días es que la Corte Suprema quiere reunirse para debatir la prisión preventiva. No sé si ya se convocó algo, o si sería necesario explicar algo más de lo que ya se había regulado. Claro, lo ideal sería aquí que la Corte Suprema se pronuncie, ¿no?, en base a una interpretación, una línea de interpretación adecuada para toda la comunidad jurídica, y de esa manera no haya interpretaciones distintas por algunos operadores de justicia, porque en la práctica, como lo dije en un inicio, se aplica mal la interpretación de la prisión preventiva, porque la regla es la libertad, porque es un derecho fundamental que tiene toda persona, pero excepcionalmente se aplica todo lo contrario. Primero aplico la prisión, privo a la persona de su libertad para poder investigarla, y después continúo con las investigaciones. Y en estos casos, Jover, tanto en los casos que han involucrado a líderes políticos como la detención preliminar o la prisión preventiva, ¿hay alguno de estos casos que te haya llamado especialmente la atención y que hayas dicho, acá pueden haber unos cuestionamientos, o en los que tú hayas tenido una observación puntual, o te parecen que al fin y al cabo todos los casos son discutibles, o hay alguno que tú hayas dicho, acá creo que hubo un exceso? Mira, de mi punto de vista, de forma muy particular, cada caso en concreto es muy distinto al otro. Son casos muy complejos. Es una ardua labor la que tiene la Fiscalía para poder investigar. Y se ha visto reflejado en los medios televisivos, en los medios sociales. Hasta es más, han hecho campañas mediáticas, vamos a denominarlo de esa forma. Pero, como le digo, lo esencial aquí es que se respete la institución procesal, tanto de la detención preliminar como de la prisión preventiva, bajo los enfoques jurídicos que establece la norma.
Correcto, porque entiendo que en el caso de Ollantaytamala y Nadine Heredia, él tuvo que acudir al Tribunal Constitucional. Así es. Y es ahí donde él gana, porque en el Poder Judicial pierde, y el Tribunal Constitucional establece alguna nueva regla o simplemente se ciña a lo que ya existía. No, sino el Tribunal Constitucional dio ciertos parámetros para la interpretación de la prisión preventiva como regla, porque como lo dije en un inicio, está de por medio la libertad de una persona, y transgredirla o violentarla sería tan dañino como quitarle la vida a cualquier ser humano, porque el Tribunal Constitucional lo que establece en el habeas corpus que se planteó por los abogados de la defensa, han establecido una línea de interpretación bajo los presupuestos que ya existen en el artículo 268 del nuevo Código Procesal Penal, sino que le van a dar cierta garantía al investigado, más que nada por ese enfoque. Correcto, que es un enfoque con el cual en principio deberíamos estar de acuerdo Sí, todos, ¿no? Un enfoque... Claro. Y que, bueno, tú bien has anotado de que cada caso tiene una especial particularidad. Entiendo que el caso de Keiko Fujimori recién está en casación y se va a debatir, y que eventualmente, si no le dan la razón, ella tiene el derecho para ir al habeas corpus, ¿no? Así es, acudir por la vía constitucional, que sería la más adecuada, siempre y cuando se haya transgredido un derecho fundamental que se le reconoce como investigada. Correcto. Y en el caso de PPK es curioso, porque a él se le ordena la detención preliminar, luego se concedió, me parece, la prisión preventiva, pero en estas horas ha salido la noticia de que debido a su situación médica, la Fiscalía ha señalado que ellos no tendrían ningún inconveniente en que se le ordene arresto domiciliario. ¿Qué es lo que se ha presentado ahí? ¿Qué nos podrías comentar? Mire, el nuevo Código Procesal Penal trae otras figuras coercitivas, porque no necesariamente como fiscal yo podría solicitar una prisión preventiva. Existen otros medios, otros mecanismos procesales, como por ejemplo el impedimento de salida, el arresto domiciliario, la comparecencia simple, la comparecencia restringida. Ya es otra cosa, si no funciona esas medidas, es otra cosa. Pero, claro, como le digo, aquí rige ante todo la libertad de una persona. De mi punto de vista, modestamente, el fiscal debe de elegir una de esas medidas coercitivas y como última alternativa una prisión preventiva. Correcto. Importante, algo que nos comentaste hace un momento era de que también hay que justificar cuál es el plazo que tiene que durar la prisión preventiva, ¿no? Que creo que es algo que por ahí ha estado pasando sin discutirse, ¿no? ¿Puedes explicarnos? Porque sería muy fácil que el fiscal llegue ya a 36 meses, pero hay que explicar por qué, ¿no? Claro, sé si puedes contar. Mira, el artículo 271 del nuevo Código Procesal Penal ya establece los plazos para el tema de la prisión preventiva. En los procesos comunes son de 9 meses. Para los procesos complejos, quiere decir lavado de activos, tráfico ilícito de drogas, minería ilegal u otros delitos complejos, el plazo es de 18 meses. Y para casos de crimen organizado son 36 meses. Ahora, pero usted me dirá, oye, pero ¿cómo esto puede ser prorrogable? Efectivamente que sí, puede ser prorrogable. Por ejemplo, para el caso de los procesos comunes, 9 meses prorrogables por 9 meses más. Correcto. Para los casos complejos, 18 meses por 18 meses más. Y para los casos de crimen organizado, que son 36 meses más 12 meses. Como lo dije hace unos instantes, la Corte Interamericana de Derechos Humanos ya se ha pronunciado al respecto bajo esta medida de la prisión preventiva, que se ha dado un abuso excesivo en Latinoamérica. Ya establecido como máximo 48 meses que debe estar una persona sometida bajo esta medida coercitiva de prisión preventiva. Correcto, joven. Y, por ejemplo, el caso más polémico y más discutido sobre la prisión preventiva ha sido evidentemente en estos últimos meses, en este último tiempo, el de Keiko Fujimori. Muchas personas consideraban que ya se estaba condenando, pero como tú bien anotas, esto todavía entiendo que todavía no hay un juicio, ¿no? Ahora,
¿Qué impresión te da las audiencias y la decisión final sobre prisión preventiva? ¿Has formado una opinión al respecto o una crítica sobre la actuación de los abogados y el Ministerio Público? Sí, mira, eh, como le dije hace un instante, no es una condena que se le aplica a una persona, todo lo contrario. Se le priva de la libertad, sí, pero provisionalmente por un tiempo establecido. Ya con la sentencia judicial condenatoria, recién ahí se va a establecer los años de pena privativa de libertad que se le impone a la persona por el delito que está siendo investigado. Correcto. Traigo a colisión como por ejemplo, por el tema del lavado de activos que está muy de moda en estos últimos tiempos. La pena, por ejemplo, es de 8 a 15 años. Ya el juez, bajo el rango de pena y la tipología penal, establecerá si impone los 8, los 10 o a lo que también solicita el representante del Ministerio Público. Correcto, Jover. Y finalmente, me gustaría que nos des un alcance sobre... en el Perú se dictan muchas prisiones preventivas, hay muchos internos con prisión preventiva. ¿Cuál es la realidad penitenciaria? Mira, según el último estudio que hizo el Instituto Nacional Penitenciario, la asignación carcelaria ha aumentado. Es tan abismal que tenemos internos en todos los pabellones aglomerados. Prácticamente es el 35.04% que ha aumentado las personas que se encuentran bajo esta medida de prisión preventiva. Quiere decir que esto va a generar, hasta es más, temas de corrupción, temas criminales dentro de la misma institución, hasta es más por un tema del tráfico ilícito de drogas, porque hay muchos internos que, valgan verdades, consumen O se vuelven adictos, ¿no? Exactamente, ¿no? Y esto genera más corrupción todavía para una institución pública. Correcto, Jover. Te agradezco mucho por acompañarnos el día de hoy. Definitivamente que es muy interesante tomar en cuenta en qué consiste la detención preliminar y la prisión preventiva, porque en los medios se estaba hablando de manera muy ligera sobre estas instituciones y equiparándolas casi a una sentencia cuando el momento de las investigaciones es definitivamente otro. Te comprometo a que en el futuro podamos conversar más sobre este tema y sobre la realidad penitenciaria, porque la verdad que las cifras y la información son alarmantes, ¿no? Así es. Entonces, bueno, ya hay una crisis penitenciaria y seguramente este tema habrá que abordarlo más adelante. Jover, te agradezco mucho. Muchas gracias, más bien, por la invitación. Agradezco su colaboración y seguir aportando, ¿no?, en los temas académicos que actualmente están al alcance de cualquier persona. Perfecto. Amigos, en el siguiente bloque vamos a conversar sobre las prestaciones económicas en salud. Regresamos.
Amigos, bienvenidos de vuelta al segundo bloque de Viernes Jurídico. En este bloque ya nos acompañan nuestros co-conductores, Manuel Portocarrero y Jarek Tello. Manuel, ¿cómo te va? César, ¿cómo estás? Hola a todos, ¿cómo estás, Jarek? ¿Qué tal? Jarek, ¿qué tal? ¿Qué tal, César Manuel? Después de buenos tiempos que nos vemos, en el programa al menos. Así que ahora ya a conversar un poco del tema de prestaciones económicas, que es algo que vemos en la práctica en la oficina casi interdiaria. Así, Jarek, mira, y ahora que hablamos del tema que nos ocupa, esta de las prestaciones económicas, en el cual se generan muchas interrogantes por parte de los departamentos de recursos humanos, ¿no? Que muchas veces quieren recuperar pues este derecho que tienen los asegurados en salud, ¿no? Tanto cuando se van por licencias de embarazo como cuando tienen descansos por motivo de incapacidad, ¿no? Temporal. Sí. Jarek, ¿qué tipo de prestaciones económicas existen? Actualmente, de acuerdo a la norma, existen 4 tipos de prestaciones. La prestación por incapacidad temporal, la de maternidad, lactancia y sepelio. Antes de entrar al detalle de cada uno, creo que es importante decirle a nuestros televidentes, seguidores, qué cosas es una prestación económica. Porque una prestación económica, como lo establece la norma, es al final del día un derecho que tiene el trabajador asegurado, que se materializa en una suma de dinero. Esto está regulado en la Ley de Modernización de la Seguridad Social y como se estaba comentando, básicamente son 4 modalidades que la lógica es que sirvan para resarcir, para que las personas que tienen un problema, alguna contingencia social que les impida laborar normalmente, no dejen de recibir ingresos producto de que no pueden trabajar. Claro. Eso es un poquito el objeto de las prestaciones económicas. Jarek, y por ejemplo en la práctica, ¿podrías darnos ejemplos de cómo se accede a estos beneficios y cuál es el tipo de servicio que desde CTL venimos brindando al respecto? Sí. ¿Qué ocurre? Que si bien es cierto, la norma establece que el obligado a otorgar estas prestaciones económicas es la administración pública, en este caso es salud, existe una autorización legal que establece que a partir del vigésimo primer día, el empleador tendrá que asumir el pago de este subsidio de incapacidad temporal, asumiendo así como si fuese su remuneración el pago del subsidio a favor de su trabajador. Ahora, este pago, como lo estoy manifestando, es un pago que debería ser originariamente de cuenta de salud. Solamente que la norma se pone en el supuesto pues que si el trabajador está con una dificultad, una contingencia, no va a iniciar un trámite administrativo pues ante la entidad pública. Es por eso que el empleador asume ese rol, digamos, se subroga en esa etapa temporal, pero luego va a voltear donde salud le va a decir, claro, devuélveme, reembolsame ese pago que le he hecho a mi trabajador asegurado, ¿no? O sea, es interesante lo que tú planteas porque los 20 primeros días entonces de incapacidad los tiene que cubrir el empleador. Sí, de acuerdo a ley, los 20 primeros días siempre va a ser remuneración. Eso es por cada ejercicio fiscal, ¿no? Y a partir del 21 en adelante lo asumiría Así es, a partir del día 21 en adelante lo que paga el empleador es subsidio. Subsidio, digamos, entre comillas, que debería pagar de salud, pero que lo asume el empleador con cargo a reembolso. Claro. Es un poco, esto es a grandes rasgos, es un poco la mecánica. Creo que el tema de prestaciones económicas tiene varias cuestiones que de repente podemos ir abordando. Justo antes de llegar estaba revisando que justamente con Manuel Jesús iba a comentar este tema. Hay muchos problemas en el trámite administrativo, porque muchos de los requisitos que se piden calzan en supuestos de barreras burocráticas. Entonces, hemos hecho el inventario ahí en la oficina, son aproximadamente 13 resoluciones de diferentes supuestos de prestaciones económicas, donde Indecopi ya determina que estamos ante barreras burocráticas. Entonces, si bien es cierto, esto es un beneficio a favor del trabajador, claro, que tiene un rol, obviamente, el empleador, porque es el que aporta el 9%, todo eso también podría terminar en un entrampamiento en la vía administrativa. Bueno, y también hay un interés económico de salud, supongo yo, ¿no? O sea, sí, claro, mientras menos pagas, mientras menos prestaciones pagas, tienes más dinero para destinarlo a otros recursos, ¿no? A otros, por ejemplo, a construir hospitales, a otros servicios. Eso es interesante porque, de acuerdo a la ley, salud
es el administrador de un gran fondo público intangible. No requiere partida presupuestal del MEF. Salud tiene, digamos, autonomía económica. Es decir, haciendo, digamos, si quiero hacer una clasificación, simplemente por fines ilustrativos, podríamos decir que en el país existen dos tipos de regímenes de fondos de seguridad social. Uno que es contributivo, es decir, donde hay un tributo que sirve para financiar el fondo de seguridad social, ejemplo es salud, Claro. y otro que es no contributivo, por ejemplo el CIS, que lo administra el MINSA, que sí depende pues, de una partida presupuestal de parte del MEF y que tiene una serie de lógicas para subsidiar, coberturar a las personas de escasos recursos. Correcto, Jarek. Y los empleadores, cuando quieren ver el retorno de este dinero por parte de salud, ¿cuánto demora este trámite por lo general? ¿Depende de de algún tipo de situación específica? ¿Cuáles son los problemas que se presentan en la práctica? ¿Y cómo se han ido solucionando con una asesoría legal? Hay varios problemas. Y el primer problema que yo identifico y que podría ser es un problema de, digamos, acumulación normativa que hace que algo que aparentemente es simple, medio claro, no sea en la práctica muy diáfano. Estas normas, y justo aquí está conversando con Manuel, estas normas a todo nivel, ¿no? Por ejemplo, existen 3 leyes, ¿no? La 29790, que es la ley de creación, la ley de creación del Seguro Social, la 27056, y otra ley que modifica, pero que también tiene su propio reglamento, por eso no la subsumo dentro de otra, la 28791. Las 3, en algún sentido, regulan el tema de prestaciones económicas. Cada uno tiene sus reglamentos. Adicionalmente, existe un acuerdo de consejo directivo, publicado en el peruano, que también tiene un contenido normativo, que también lo regula. Y una serie de directivas, también publicadas en el peruano, que las regulan. Entonces, el primer gran problema que yo tendría que decir es, acá hay una sobreregulación y un desorden normativo que hace que al aplicar el procedimiento, el derecho que se otorgue, puede existir ciertas confusiones. Eso es lo primero. Mira, y de por sí Jarek, o sea, desde mi punto de vista, tanto como ciudadano como abogado en temas de mercado, o sea, el hecho de que ya haya una serie y un entrampado de normas legales, porque lo que tú nos cuentas ya es digno de una obra literaria. No sé si han leído El proceso de Franz Kafka, ¿no? Claro. No podría describir mejor esta situación. De por sí este entrampamiento legal ya es una barrera burocrática, Jarek. Sin duda. O hacemos un compendio de todas las normas que regulan, de repente la mesa no queda chica, ¿no? Lo que tiene que hacer, las personas que ahorita son los directivos de salud es hacer un texto único ordenado. Eso es lo primero que deberían hacer. Porque esto está desde el año 97 a la fecha así, y cada gestión va poniendo sus normas, cambia de criterios. Y sin perjuicio de eso, estas son las normas al menos que se publican en el diario oficial peruano, o sea que podemos decir que tienen la validez que exige para que sean consideradas normas. Pero también sacan una serie de cartas circulares. Las cartas circulares, como ustedes saben, no son fuente de derecho, son pues posiciones institucionales que sirven pues una especie de directrices que hace el superior jerárquico en una administración pública a sus subordinados para que tengan ciertos criterios de evaluación al momento de revisar y calificar los expedientes administrativos. Pero al final del día las cartas circulares terminan estableciendo requisitos que no están en la ley, lo que también constituye una barrera burocrática porque no cumpliría con este requisito de legalidad. Correcto, Jarek. ¿Y qué recomendaciones entonces tú puedes hacer para que se logre el recupero efectivo de estos subsidios? A ver, creo que hay varias cuestiones para llegar a ese punto. Una de las primeras recomendaciones es tener claro el test de calificación de los expedientes. Cuando hablo del test de calificación de los expedientes, me refiero a que cuando yo presente algún expediente para solicitar el reembolso del subsidio, en el caso de incapacidad temporal, yo verifique que cumpla con los requisitos mínimos para que me lo otorguen. Esto es, que al mes de contingencia, vamos a poner el ejemplo que la contingencia es en julio, es decir, al trabajador le ocurrió un accidente en el mes de julio, tiene que él, los 6 meses anteriores, su empleador, haber cumplido con el pago del aporte y haberlo declarado de forma correcta ante SUNAT. Es SUNAT la que se encarga pues a través del PLAME de tener el soporte para la determinación y liquidación y declaración del aporte de salud, y también obviamente recauda ese ingreso.
Entonces la norma te establece que los 6 meses anteriores a la contingencia, por lo menos 3 meses consecutivos o 4 alternados, se tiene que cumplir con el pago de forma correcta y oportuna. Adicionalmente, el segundo test que se hace es anteriores a los 6, es decir, los 12 meses anteriores a los 6, el pago tiene que ser integral. Es decir, antes de presentar el expediente administrativo, yo tengo que hacer una evaluación de los 18 meses anteriores al mes de la contingencia de cada trabajador. Entonces, como obviamente las contingencias, como su nombre indica, son pues cuestiones no esperadas, lo correcto sería que en las organizaciones exista siempre un cruce entre el área contable, que es la que se encarga de hacer el plame y declarar y pagar, ¿no? La parte tributaria, y el área de recursos humanos, específicamente las personas que ven asistencia social. Entonces, haciendo ese cruce mes a mes o cada 3 meses, pueden hacer que por lo menos el proceso de calificación validarlo para fin de que el trámite no tenga luego observaciones por parte de la autoridad administrativa, ¿no? ¿Y cuánto es la duración que has visto en la demora de estos trámites? Mira, César, en principio la norma te dice que a los 30 días esto debería salir, pero en realidad estamos hablando de 6 meses, 8 meses, incluso de año y medio en muchos de los casos. Y lo peor de esto es que Salud, cuando quieres reclamar Salud, lo tienes que hacer a través de la Ley de Procedimiento Administrativo General. Entonces tienes que hacer un recurso de reconsideración o prueba nueva, o una apelación, pero también a la misma Salud. Entonces, en alguna medida de Salud termina siendo juez y parte del procedimiento, ¿no? Regula, paga, establece los criterios y también soluciona los conflictos, ¿no? Jarek, una pregunta. ¿Ya no hay prestaciones económicas que las tramite el mismo trabajador? Como la lactancia. Yo recordaba que la lactancia la tramitaba la misma. Una forma de, por ejemplo, estas 4 grandes prestaciones económicas es entender que todo lo que es maternidad y todo lo que es incapacidad temporal siempre va a ser pagado por el empleador a partir del día 21 en adelante, y va a pedir luego el reembolso. Pero todo lo que es sepelio, cuando ya el asegurado fallece, o lo que es lactancia, el pago va a ser directo. En sepelio el aporte es en tanto y en cuanto el trabajador, o bueno, en todo caso los familiares del trabajador fallecido puedan acreditar gastos funerarios hasta por la suma de 2.070 soles. Y 2.070. Sí, 2.070. Y por lactancia el pago es directo a la madre gestante. ¿Y cuánto es el pago a la madre gestante? 820. 820. Entonces, esos son montos, digamos, en el caso de lactancia es un monto fijo, y en el caso de sepelio es un monto tope. Y Jarek, ¿hay algunos problemas que se hayan presentado con estos ciudadanos a pie? Porque afecta directamente al trabajador, ¿no? Se han presentado en estos procedimientos, hay denegatorias, sufren para obtener los reembolsos. Sí, sobre todo las denegatorias vienen del lado del empleador, ¿no? ¿Por qué? Porque al momento de hacer la declaración de impuestos, es normal que a veces se utilice el registro del mes anterior. Entonces, ese copy-paste, por decirlo de alguna manera, puede en algún sentido generar contingencias en la declaración de impuestos, sobre todo en el aporte de salud. Puede ser que efectivamente exista un trabajador que ha estado de descanso más de 20 días, y sin embargo el empleador lo declara como si fue a laborar los 30 días. Y es ahí donde no le pagan, es ahí donde existe una contingencia. ¿Por qué? Porque Salud al momento de hacer la evaluación técnica, los meses y demás, pero también puede evidenciar que en el periodo donde tuvo que tener descanso, él trabajó. Pero en la práctica no es que trabajó, sino en la realidad fue que hubo un su error. empleador se equivocó al momento de declarar. Entonces ahí se tiene que determinar si lo que corresponde es obviamente hacer la rectificación, y con la rectificación ya poder canalizar la solicitud de forma correcta, ¿no? Me imagino que no está no ha sido muy difundido este tema de las prestaciones económicas o sea, es una información que no llega tan fácil a los familiares de los trabajadores, y entre empresarios mismos me imagino que hay gente que te debe haber buscado y que recién se ha enterado de que existe este tipo de retorno, ¿no? Sí, en realidad esto queda, si yo me pongo a analizarlo, y dentro de una organización,
Eso generalmente ni siquiera lo ve el área legal, lo ve primero el área de recursos humanos. Y el área de recursos humanos tiene un presupuesto y a veces dices, oye, estoy pagando el subsidio, pero luego tengo problemas para recuperar ese subsidio y de repente por el mismo inconveniente de la gestión ni siquiera se anima a canalizarlo con un abogado. Entonces, es más, son tantas las normas y tantos los procedimientos que se desisten de seguir, que de repente ni siquiera el mismo abogado de la empresa lo lleva. Entonces, sí, al final del día los gestores de recursos humanos terminan recurriendo a nosotros y nosotros canalizamos ese recupero de forma efectiva. Perfecto, Jarek. Correcto, sí. Mira, y este tema da para mucho porque incluso, ¿qué pasa si yo tengo 2 empleadores? Uno me declara que efectivamente trabajé el día en que estaba con descanso y el otro no, y bueno, en ninguno de los dos podría recuperar, o sí. En principio, y sí he visto casos, por ejemplo, un trabajador que está laborando y que tiene una incapacidad temporal, está enfermo, pero este trabajador, aparte de sus labores como profesional, también es docente. Por ejemplo, es docente de una universidad, podría ser tú, más bien. También es docente. Y pues en el PLAME, él lo declaran que efectivamente no ha ido a trabajar, está de descanso médico, pero en su otro empleador, donde tiene un part-time, claro, sí lo declaran. Entonces, ahí la contingencia se escapa de la esfera del aportante del subsidio del empleador, y la contingencia la tendría pues el trabajador, ¿no? Porque se supone que cuando te dan el descanso médico tienes que guardar Claro, y eso también sería una causal de despido para el empleador principal, porque a ver, ¿cómo es que tú estabas con descanso médico, no vienes a trabajar, pero sí te vas a dictar clase? Entonces, esto sería una causa, porque estás mintiendo, no está faltando contra la, sí, eso es bien buena fe. Eso es bien interesante porque si ustedes se pueden analizar un poquito qué ramas del derecho convergen al torno de este fenómeno de la seguridad social, entonces yo por un tema metodológico tendría que decir que son básicamente 3. La primera va a ser la relación de trabajo. Exacto. Es decir, empleador-trabajador, ¿no? Fijan pues un contrato de trabajo, ahí están las reglas del juego de acuerdo a las normas laborales, y hay una remuneración, subordinación y todos los elementos propios del vínculo de trabajo. Pero automáticamente se genera ese vínculo de trabajo, se genera un segundo vínculo, que acá el señor, si es el empleador, se vuelve sujeto pasivo ante salud de un tributo. Va a tener que pagar el 9% por ese vínculo de trabajo. Es decir, sería el segundo vínculo jurídico que se genera. Obviamente ahí ya las reglas ya no van a ser las normas laborales, sino el código tributario y la misma ley de contratación que establece las normas. Y la tercera relación es cuando se configura el vínculo de trabajo, la relación jurídica tributaria ya está establecida, y finalmente viene una tercera relación que es tripartita, donde está el beneficiario de todo esto, que es el trabajador, ¿no? Entonces está el Estado, ¿no? A cabeza de salud, está el empleador y está el trabajador asegurado. Entonces, esta tercera relación es la más compleja porque es tripartita y cada quien tiene sus derechos y obligaciones. Entonces, muchas veces cuando se aborda esto, a veces lo abordan desde la perspectiva laboral, y esto es un error porque esto tiene normas propias y normas especiales. Entonces, y tampoco a veces lo abordas desde el punto de vista tributario. Y acá el vínculo tributario concluye con el pago del aporte. En cambio, cuando te accidentas y demás, lo que se tiene que verificar es si la persona tenía la cobertura y si tenía los requisitos para que la cobertura de salud se aplique. Algo que también ocurre muchísimo es que a veces, bueno, por norma, una persona se puede accidentar y si está asegurado, el hospital de seguro lo tiene que atender. Solamente tendría que verificar su vínculo de trabajo y lo atiende. Correcto. Pero ¿qué ocurre? Que ya luego de la atención, la recuperación, hacen el cruce y de repente su empleador fue el responsable y no aportó por su trabajador. Entonces hay un artículo, el artículo 14.7 de la norma, que establece que Salud tiene facultades para cobrar esas prestaciones de salud a los empleadores que no hayan cumplido con acreditar. No le van a cobrar al trabajador, o sea, el trabajador lo van a atender y todo bien. Sí. El problema va a ser con el empleador, que al empleador sí le van a cobrar, y le van a cobrar la atención como si fuese una clínica particular. Le van a cobrar el costo, el costo del servicio de salud, de prestaciones de salud, porque salud da prestaciones sociales, de salud económicas, estamos hablando, pero bueno, la prestación de salud tiene una valorización económica, sin duda. O sea, las horas del médico, los medicamentos,
si te internaron o no te internaron. Claro. Eso porque al momento de la contingencia no se encontraba el día en los pagos y por lo tanto no estaba coberturado. Claro, Claro. por un principio de cuidar la vida pues de la persona, Claro, que tiene que atender. atenderse. Y después la cuenta alguien la tiene Se que pagar. traslada, ¿no? Claro. Bueno, Jarek, te agradecemos mucho por habernos dado estos alcances sobre prestaciones económicas. Definitivamente vamos a tener que seguir conversando sobre eso porque es un tema sobre el cual no se ha hecho mucha incidencia a nivel de empresarios y obviamente tampoco a nivel de los trabajadores y de la familia de los trabajadores cuando corresponde cobrar estos beneficios. Bueno amigos, Así es. por nuestra parte eso es todo el día de hoy y nos vemos la próxima semana. Gracias Jarek, gracias Muchísimas Manuel. Gracias, Nos gracias, vemos. nos vemos. Buen fin de semana, hasta luego. Igualmente.